sombras está la verdad, buscando pistas en la oscuridad. No hay barreras que nos puedan frenar, el tiempo corre y no va a esperar. En cada esquina hay algo que contar, historias rotas quieren escapar. La tinta corre, no va a descansar, el pulso late en cada verdad. El horizonte se vuelve a pintar, líneas borrosas que quieren gritar. Nada detiene lo que va a estallar, la búsqueda empieza aquí sin parar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos semana tras semana. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, Jorge, ¿cómo andás vos? Muy bien, por suerte. Muy bien, con muchas novedades, alegrías. Vamos a saludar al Club Atlético Lanús por el campeonato que logró hace poquitas horas nada más. Muy contentos todos los lanusenses, que son, por supuesto, grandes partidarios de este Lanús que sorprende y sigue sorprendiendo, digamos. Uno de los productores de este programa decía que ya no tiene que ser una sorpresa, tiene que ser algo habitual. Es uno más en la cancha, así que le mandamos un saludo a Hernán, que nos está viendo, para felicitarlo en el nombre de él, como al presidente que estuvo hace poquito acá, seguro, a Nicolás Russo, ¿no? Seguro, seguro. Merecido campeonato, ¿eh? Merecido campeonato contra un equipo bravo también, el brasilero, sí, pero realmente en una cancha neutral, que fue en Paraguay. La verdad, fervores tanto de un lado como de otro en el tema de hinchadas, ¿no? Seguro. Así que saludamos, si bien es otra actividad, otra práctica, pero somos vecinos. Así que bueno, nuestro saludo a los vecinos. Así es. Movida en diputados, no cesa la movida en diputados, ¿eh? O sea, están vaciando de poder los gobernadores, fundamental el juego que están haciendo, vaciando de poder PJ kirchnerismo, vamos a llamarle de este modo, porque hoy en día está como desdibujado ese límite, ¿no? PJ, kirchnerismo, pero los gobernadores están haciendo un juego fuerte ahí. Bueno, hay todo un trabajo de parte del gobierno nacional, en este caso en nombre del Ministerio del Interior, que encabeza Diego Santilli, donde está yendo provincia por provincia, en algunas provincias, por supuesto, muy cercanas al kirchnerismo, sobre todo a Cristina, como puede ser Santiago del Estero, en la voz cantante de ahora senador Zamora, que digamos lo atendió, por supuesto, con el gobernador electo, y por supuesto la foto de los tres, para demostrar que hay que conseguir, y se están consiguiendo votos, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, para apoyar presupuesto y las demás reformas que necesita el gobierno nacional, como venimos hablando semana a semana, para que en la matriz de lo que piensa el mileísmo es que arranque el país con este tipo de reformas para crear condiciones, ya sea impositivas, ya sea laborales y el día de mañana previsionales. Previsionales, que son reformas, diríamos, importantes, ¿no? Importantes. O sea, de fondo, va. De fondo, y también un sinnúmero de privatizaciones, que era una de las tantas cosas que había prometido Milei, y ahora estarían en carpeta empresas grandes, algunas como AISA, a veces, y lo charlábamos el otro día en una mesa, una empresa que funciona bien, bueno, va directamente a privatizarse algo tan esencial como el agua, que no es una cosa menor. Seguro. Otro tema, Gabriel, que se está enturbiando cada vez más es el tema cuadernos, que complica, viste, cada vez más a más personas. Eso es lo que está tratando de que el gobierno tenga a una Cristina omnipresente, disminuida en poder, pero permanentemente en el calderero. En agenda. En agenda. ¿Qué significa? Que cada vez que Cristina siga estando o haciendo demostraciones en fotos, provocando al juez para que le siga poniendo penas dentro de la prisión domiciliaria, en el caso de los invitados, bueno, hay todo un trabajo para que Cristina esté todavía en ese lugar de exposición mediática, pero también a la vez hay diputados o gobernadores o dirigentes políticos que ya dejan de, por supuesto, no solamente de visitarla, sino
ya no acompañan los gestos que ella tenía que muchos tenían antes del 26 de octubre y por supuesto posterior al 26 de octubre se ha demostrado que no. Entonces, ¿qué hacer con Cristina? Digamos, en la oposición, o sea, en el panperonismo se la quieren sacar de encima. Sí. Me hace acordar, ¿sabes a qué? Salvando las distancias, a lo que pasó cuando la renovación del 87 con Herminio Iglesias y Cafiero que viene y Cafiero que viene a hacer la renovación de la política. O sea, hay una cuestión que está pasando en este universo que, viste que la historia repite muchas veces cosas que pasaron con otros personajes, con otros géneros, pero con una similitud dentro de una problemática como es una dirigente, por supuesto la más inteligente dentro del orden político, pero que todavía nadie se anima a ganarle. No. Hay que ver y a enfrentarla, ¿no? Si alguien del peronismo o algunos del peronismo, llamados peronistas, enfrentan a la jefa o a la que creían que era jefa. Entonces, hay todo un trabajo de muchos dirigentes, de mucho pasillo, pero todavía en concreto nada. Porque Cristina quiere seguir estando en el candelero, quiere seguir, como el otro día demostró en esa foto con economistas, mostrando un plan sustentable para una economía argentina que según su visión, tanto en la pyme, en la industria y en el comercio, hay una disminución del consumo y por supuesto un desempleo en aumento. Entonces, ella marca una agenda y los demás, por más que se junten, todavía no la pueden destronar. Y ese es el juego político que el gobierno se divierte mirándolo, entonces apoya por un lado y desapoya por el otro. Claro. Ahora, una mujer que le gusta caminar al límite, ¿no? Siempre buscando el límite. Es una provocación. O desafiar al límite. Es una provocación lo que está pasando con estas fotos o estos encuentros. Pero seguro. Que están haciendo. Es para que el juez, los medios primero, antes que nada, le calienten las pantuflas al juez y el juez haga más restricciones para una Cristina que quiere ser restringida, porque ya Cristina, la verdad... Y después de la medida del juez, se victimiza. Bueno, ahí está. ¿Viste? Y ser la heroína de la película. Claro. Por lo menos para un cierto público. Claro. Entonces, está toda esa lectura política de lo que está pasando hoy en el debate de Cristina sí, Cristina no, Cristina referente, Cristina no referente. O Cristina nos tira para abajo, nos mantiene o va para arriba. O sea, hay toda una discusión dentro del peronismo, ni que hablar en el kirchnerismo, ni que hablar en la cámpora. Entonces, eso a veces en ámbitos cerrados o ámbitos donde no asiste la prensa, se debate mucho. Seguro, seguro. Bueno, esperemos que todo esto se calme. Y vamos a recordar a alguien, porque Bien. bueno, fue no porque uno hubiese sido allegado, pero bueno, fue durante muchos periodos, varios periodos, aceptados por el juez. 6, tenés razón, es el fallecimiento de Juan José Musi, sí. Algo que Berazategui lamentó, más allá del partido político, digo, como ser humano, elegido muchas veces y que hizo mucho por Berazategui, ¿no? Fue ministro de Salud. Ministro de Salud. Ahí ministro de Ambiente también. Y como dijiste vos, también fue diputado nacional, según creo, y fue 6 veces elegido por la propia ciudad de Berazategui, así que un saludo para su familia y por supuesto para todos los de Berazategui, que seguramente será una figura muy recordada y seguramente una figura en la cual algunos intendentes se van a plegar a esas manifestaciones de saludos, ¿no? Más allá, digo, del partido político, hay que respetar el voto popular. Siempre es así. Y él llegó por voto popular. Y eso se respeta. Es así. Bueno, y toda esta movida se acerca a fin de año, se acercan, bueno, ya lo hablamos la semana anterior, las sesiones, el trabajo, le digo yo a propósito, trabajo extraordinario en lo que es el Poder Legislativo, bueno, sesiones extraordinarias, ¿no? Así es, va a haber sesiones extraordinarias. Trabajo le llamo yo, porque a veces no se trabaja mucho. No se tendría que trabajar más, para legislar mejor, siempre se puede hacer más. Lógico. Pero va a haber, como decís vos, sesiones extraordinarias que por supuesto fueron llamadas y seguramente van a tener sesiones los legisladores
tanto en enero como en febrero va a ser de mucho trabajo, de mucha alquimia legislativa. Y acá vamos a estar, acá vamos a estar informando como lo hacemos semana tras semana. Así es. Vamos a contar quién va a estar con nosotros hoy. Esta vez sin papel, esto es un acierto, ¿eh? O sea, sin nada, mirá. Sin nada. Nada. La lapicera, esto hay que mirar que está la lapicera solamente. Nada más o tenés escrito el vídeo y no me estoy dando cuenta. Teleprompter. Teleprompter. Claro, acá tipo teleprompter. Bueno, va a estar con nosotros Guillermo Moreno. Personaje que no tiene término medio en la sociedad. O sea, es querido. Son extremos. Y no querido. O sea, o lo mirás o no lo mirás. O no lo mirás. O compartís o no compartís. Exactamente. Bueno, va a estar con nosotros, vamos a hablar un poco de política, a través de su partido político que supo acomodarlo. Él estuvo muy peleado con Cristina Kirchner. Sí, totalmente. Con muchas discusiones. Le ha dicho de todo públicamente. Esto no es un off del propio Moreno. Sobre todo cuando puso el expresidente Fernández, realmente Moreno enloqueció. No estaba equivocado. No estaba equivocado. Bueno, va a estar con nosotros Guillermo Moreno, hablando de todo. A ver, ¿cómo lo encuentra hoy? ¿Cambió de mentalidad? ¿No cambió? Se habla mucho del pasado, en libros, etc. Bueno, vamos a hablar de todo este abanico que abarca Guillermo Moreno a través de los años de política, ¿no? Es fundamental escuchar una voz que, por supuesto, siempre es importante en la disidencia, con fundamentos, ¿no? Que esto es lo fundamental. Bien, entre todos este abanico bondadoso con Guillermo Moreno, bueno, es todo lo que vamos a hablar. Pasado, presente y qué prevé para los años que siguen. Y está la propuesta. Vamos con esa propuesta para entonces. El día de hoy. Vamos con eso. Bien, primera tanda para después comenzar entonces con Guillermo Moreno. Ya volvemos. Para estar informados, Telecreativa Noticias, con más móviles, más presencia en las calles, reflejando las necesidades de los vecinos, con toda la información regional y de la provincia de Buenos Aires. Telecreativa Noticias, de lunes a viernes, a las 19 horas, por Telecreativa, Canal 5 de Lanús. A Solas, un espacio de entrevistas con referentes de la política y la economía. Análisis, información y mirada profesional. A Solas, conducido por Alberto Amorosino. Todos los jueves a las 21 horas por Telecreativa. Todas las semanas te esperamos en la pantalla del Pescador TV para que te mantengas bien informado de lo que acontece en el mundo de la pesca deportiva. Relevamientos constantes realizados por periodistas especializados en la materia te brindan toda la información necesaria para planificar tu próxima salida de pesca, los mejores pesqueros del momento y todas las novedades de la pesca deportiva en un solo lugar. De la mano de la pesca deportiva, recorre nuestra hermosa Argentina. Te esperamos en El Pescador TV, un programa hecho por pescadores para pescadores. Estás viendo Canal Telecreativa. Todos los viernes a las 21 horas, sintoniza Canal Telecreativa, Fuera de Alcance. El programa conducido por Jorge Chío, abordando con profundidad los temas más relevantes de la política, la economía y la actualidad nacional. Con la participación especial de Gabriel Mercury en su columna política. Con invitados especiales, periodismo comprometido, análisis responsable. Todos los viernes a las 21 horas. Fuera de Alcance por Canal Telecreativa. Olvier TV, un programa para los amantes de la cerveza y para aquellos que a partir de hoy la van a amar por Canal 5 Telecreativa. El mundo de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Olvier TV,
el programa cervecero. Seguinos en nuestras redes. Telecreativa te mantiene siempre informado. Buscando pistas en la oscuridad, no hay barreras que nos puedan frenar. El tiempo corre y no va a esperar. Gracias por acompañarnos en este momento especial y en vivo por streaming, como solemos hacerlo habitualmente. Se lo ubica mucho por un cargo, que fue secretario de Comercio, pero también ocupó otros cargos, que vale mencionarlo. Además de ser economista de la UADE, estuvo como agregado comercial en la Embajada Argentina en Italia, o sea, desarrolló muchas actividades, conocedor, y digo con respeto, ideológico. Y digo esto con respeto ideológico porque entiendo que la ideología se respeta, porque la ideología es compromiso. Y se autodefine como peronista y nacionalista. Guillermo Moreno, gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, un placer, gracias. Bien, hice esta presentación porque vale, y creo que lo ideológico... Te faltó decir que era ferretero. También, bueno, comerciante. Yo le vendo a la ferretería. También. No llego hasta acá porque, bueno, estoy más en la zona norte. Tenés que llegar. Es un tema de logística, tema de logística. Acá hay muchos mayoristas de la zona. Es verdad. Y entonces son más rápidos, yo estoy en zona norte. Hasta Capital estamos bien. Después ya pasar para este lado te complica. Pero bueno. Bueno, Guillermo, a través de tu experiencia, voy a apelar a tu autocrítica, que sé que sos una persona con autocrítica. ¿Cómo estamos? Desde lo económico, político... ¿El mundo, el país, el peronismo? No, el país. Después vamos a pasar al peronismo. El país está muy mal. A ver. Nunca viví esto. Es duro porque tengo que hablar de los medios, pero no recuerdo, salvo al inicio de la dictadura, que los medios hayan generado una única opinión como la que tenemos ahora. En la dictadura era lógico, vos acá, antes de esto tenía un tipo sentado ahí que era el censor y te explicaba lo que podías hablar o no. Fue una dictadura, hicieron lo que tenían que hacer, según ellos. Ahora no es el gobierno el que consigue esto, son los medios que decidieron que es ahora o nunca con el peronismo. Hay una frase de Macri cuando gana Milei que dice: hasta ahora siempre cortamos el pasto, ahora vamos a dar vuelta a la tierra para que se seque la raíz, refiriéndose al peronismo. Y no tiene razón y lo van a conseguir, pero es lo que están intentando. El país está horrible, los medios están diciendo que esto está bien, no hay economista que se precie de conocer la disciplina que te diga que esto está bien, y va a terminar muy mal. Había posibilidad de que terminara institucionalmente dentro de la ley y el orden, ya esto no, porque el gobierno consiguió el número suficiente en las cámaras para bloquear cualquier iniciativa de esas características que precisan mayorías especiales. Pero vos para administrar un país precisás controlar dos vectores sustantivos. Dos. Uno es el institucional y el otro es la calle. No, pero Mubarak hacía 20 y pico de años que controlaba la calle y se le descontroló y terminó en una jaula. Mubarak, el presidente de Egipto, ¿no? Todo esto empezó en Túnez. Yo visité una sola vez Túnez siendo secretario de Comunicaciones, que manejaba, no la comunicación del gobierno, sino los fierros del gobierno. Me tocó estar en Túnez porque era las comunicaciones centralmente internacional, si no, no hay comunicación. Y la verdad que el presidente de aquel momento tenía todo absolutamente controlado. Vos ibas por la calle y veías distintos tipos de uniformes. Y el tipo que me llevaba, que era el chofer del embajador, que me fue a buscar y me llevó a la reunión, me decía: eso está el policía, ese está el policía, había no sé qué tipo,
Como Brasil, viste que vas a Brasil, tenés policía municipal, Sí, todas sí, las sí. militares, bueno, ahí peor. Me dice, y aparte los de civil, me dijo, todos estos que usted ve, más los de civil. Y ahí empezó la primavera árabe. Si el gobierno no controla la calle, no hay gobierno. Estos ejemplos que te doy, pero Luis XVI también. Al pueblo le tiró con cañones y no lo pudo parar, si no todavía estaría. Entonces, Tal cual. la pregunta es si va a controlar la calle con esta barbaridad que está haciendo. La política no tiene que incentivar nada, tiene que quedarse tranquila, hizo lo que tenía que hacer, pero institucionalmente en los últimos 100 metros se pifió. Y ahora tienen ciertos números en la Cámara que ahora hay que esperar. Y vamos a ver cómo sigue. Vos imagínate que esta semana todas las noticias fueron, por el costadito, ¿no?, en el núcleo duro, todas las empresas que van cerrando. Y no hay alternativa, ya no le puede decir a un empresario aguantar, no se lo puede decir. Con lo cual, lo que vos le tenés que decir al empresario, que no contagie la situación de su empresa al patrimonio familiar, porque encima termina peor. Y a los trabajadores le tenés que decir, miren muchachos, va a ser muy difícil con la manufactura china que quede algo, si no se para esto. Hoy, aparte de mi discurso, está Miguel Pichetto diciendo, paremos con esta estupidez, ¿está bien? Che, Milei, hacé lo que hace Trump, dejate de joder. No se lo dice Moreno, que se lo vengo diciendo. Moreno le dice, che, hacé lo que hicimos nosotros en la década ganada. Si lo que hace Trump es lo que me tocó hacer a mí. Exactamente lo mismo. Yo lo que pasa es que lo hice 10 años antes. Él lo empezó a hacer en enero del 17 y yo lo venía haciendo desde la Pascua del 6. Pascua del 6, que fue cuando rearmamos la Secretaría de Comercio. Pero nos decían que éramos el pasado y terminamos siendo el futuro. Pero no se lo digo yo, se lo dice Pichetto. Terminarla con esta estupidez de los chinos. ¿A dónde querés llegar? Que no quede nada. Ayer había generó mucho impacto, ¿no? Porque había un audio de un obrero de la UOM, de estos despedidos, que dice, culpa de esta porquería de los chinos me quedo sin trabajo. Culpa de esta porquería de los chinos me quedo sin trabajo. Y es así. Después pueden hacer el lobby que quieran los chinos. Mandar a Santoro a decir que somos complementarios, lo saca Macri diciendo lo mismo que Santoro. Parece la Unión Democrática esto, ¿no? Viste que se juntan de los dos lados a decir lo mismo. Y algún otro que lo vamos a dejar. Pero que también dice que somos complementarios. El primero que dijo esto fue Juan B. Justo. En el debate con Carlos Pellegrini, fin del siglo XIX, Carlos Pellegrini le decía, tenemos que industrializar. Y Juan B. Justo decía, ¿de qué van a vivir los obreros franceses si nosotros hacemos zapatos? Y Pellegrini decía, bueno, es un problema del gobierno de Francia. No, nosotros le tenemos que mandar el cuero y le compramos los zapatos. Está bien, pero él era globalizador. ¿Está bien? Trabajadores del mundo unidos y toda esa historia de la internacional y todo. ¿Está bien? Con matices, uno socialista, otro comunista, no importa. Nosotros somos nacionalistas. Hicimos un gobierno nacionalista a principios de este siglo, que empezó con Duhalde y duró 10 años. Ahora, digo, Guillermo, uno se pregunta, ¿no? Y con tu experiencia, ¿por qué se llega a esta realidad? ¿Por errores anteriores? ¿Por estrategia del presente? O sea, ¿cuál es el punto de quiebre a esto? Y vos siempre pensaste que el peor gobierno que habías vivido era el de Macri, y llegó Alberto Fernández. Yo puedo decirlo, porque el día que Cristina lo eligió, dije, eligió el peor. Lo dije en Crónica, o sea, no es que lo dije en una reunión, lo dije en Crónica. Yo lo conozco a Alberto Fernández desde que rearmamos la Juventud Universitaria. Yo era presidente de mi centro de estudiantes y... Mucho antes de la... Pero no, él venía a las reuniones a hacer mate. Y aprender, ahí estaba Argüello, el Gordo Valdés, Unamuno, pibe Unamuno, ¿no? Hijo de Unamuno de Miguel. No, y bueno, íbamos porque, bueno, el único que tenía un cargo en ese momento, imagínate, era pleno alfonsinismo, año 83. Pleno alfonsinismo, después gana las elecciones, 84. Nos juntábamos en la básica de Santos Casales, ahí Pueyrredón y Santa Fe, arriba de la pizzería. Eran los locales de Joanes. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Abajo la pizzería. Y ahí se rearmaba esto, de ahí lo conozco a Alberto, siempre fue socialdemócrata. En nuestro gobierno también decía que era socialdemócrata.
y bueno, los socialdemócratas piensan mal y actúan peor. Pero esto, este progresismo que transformó la cabeza de los dirigentes peronistas. Claro, ahí voy. El progresismo infectó al PJ o al peronismo. A mí si hubiese infectado al PJ no tengo problema porque es la herramienta electoral, el problema es el movimiento. El movimiento. El movimiento me quedó desordenado, claro. Claro, este es el tema. Este es desordenado, claro. El movimiento me quedó sin tener las bases doctrinarias. Y ahora hay que reordenar el peronismo de las bases doctrinarias. Perón te decía, la verdadera política es la internacional. La local es de... ¿Vos conocés la anécdota con Unamuno? De Perón, No, Unamuno padre, ¿eh? Contala porque es lindo escucharte. El viejo Unamuno, cariñosamente, Miguel, don Miguel, ¿no? Son historias vividas. Vos y no sabés contadas. que yo lo conozco a Unamuno en la Federación de Voz. ¿Conocés la Federación de Voz Sí, en la capital? Sí, en capital, sí. Castrobarro 85. Exacto. Que en ese momento, bueno, entramos los pibes, era un acto del peronismo, una cosa extraordinaria, y Miguel Unamuno aparece como orador diciendo, compañeros del alma, compañeros. Si no te abrazabas con el que estaba al lado, que no lo conocía, no valía. Imagínate un tipo que se te para y te dice, compañeros del alma, compañeros. Vos das la vida por ese. Más bien. Va, resulta que eso es ya saliendo de la dictadura. Pero él es presidente del Consejo Deliberante, de Capital Federal. La conté varias veces esta anécdota, pero como dice Mirta Legrand, el público se renueva y vale la pena, porque es una anécdota extraordinaria. Y entonces habían hecho algunas cosas ahí en el Consejo Deliberante, el intendente lo elegía el presidente en esa época. Entonces, pero los concejales lo elegían los porteños. Y era presidente del Consejo Unamuno, y lo llama el general. Imagínate Unamuno que lo llama el presidente, ¿no? ¡Ah! Sí, mi general, ¿qué? ¿Qué decís, Miguel? No, se dan mucho trabajo, ¿no? Sí, le dice, tenemos un trabajo bárbaro, le dice Unamuno. Y me imagino, manejar y legislar para la ciudad de Buenos Aires, lleno de porteños, eso debe ser un lío bárbaro. Sí. Y me imagino, qué trabajo, ¿no? Qué difícil debe ser presidente. Y le decía con el trabajo, Sí, general, hay mucho trabajo. ¿Y usted? No, dice, yo soy acá trabajando de presidente, dice. Pero comparado con ustedes tienen alumbrado, barrido y limpieza. Es un lío, dice, 3 cosas muy difíciles. Y aparte acá en la capital, esto es un lío esto. Sí, mi general, es un lío bárbaro. En cambio yo soy presidente, dice, y tengo un solo trabajo. ¿Y cuál es, general? Las relaciones internacionales. De eso se ocupa el presidente. La próxima vez que haga un comunicado sobre relaciones internacionales, no es más presidente del Consejo Deliberante. ¿Entendió? Era su amigo, ¿eh? Sí. Porque habían hecho un comunicado repudiando el golpe de Pinochet. Dijo, ¿y usted de qué se mete en las relaciones internacionales? Déjeme. Después el general lo recibió, ¿te acordás que lo recibió a Pinochet? Sí. Las relaciones, y no tiene nada que ver, lo puteaba a Pinochet, pero las relaciones internacionales ya se sabía que los norteamericanos venían haciendo, ¿está bien? Entonces, las relaciones internacionales te ordenan la política. La ordenaron en el 55, la ordenan en el 76, la ordenaron en el 73. La política interna. Claro, ordena la política interna, sí. Las relaciones internacionales ordenan la política. Y entonces, el peronismo tiene que tener una clara visión de para dónde va el mundo. Y después ordena todo lo demás. Después llegás a los consejos deliberantes. Claro. Pero si querés ordenar las cosas al revés, vas a hacer un lío. Después bárbaro. baja. Bueno, Y después se llega. ordena todo. Claro. Nosotros siempre tuvimos claridad de lo que pasaba en el mundo. Cuando digo nosotros, la década ganada, ¿no? Siempre tuvimos claridad de lo que pasaba. Por lo menos estábamos 6 meses adelantados de lo que pasaba en el mundo. ¿Y hoy? Bueno, un sector del peronismo está claro. Nosotros venimos hablando del nuevo orden internacional desde el año 16. Yo saco un artículo en BAE todos los lunes desde el año 17. Y estamos hablando del nuevo orden internacional y del fin de la globalización. Ahora, en el peronismo tenés muchachos globalizadores, infiltrados, como dijiste vos, por el progresismo. Porque el progresismo finalmente son los filos marxistas que cuando se cae el muro de Berlín
pasan a ser socialdemócratas. Claro. Y dice, ay, somos socialdemócratas, qué divertido, que todo esto. Pero es eso. Pero es aquello, entonces Es tiene aquello. una cabeza filomarxista y le parece que el Partido Comunista Chino es un hallazgo. Mirá cómo desarrollan el país. Y donde llega el Partido Comunista Chino con su manufactura, te quedas sin industria y por lo tanto perdés salario porque baja el salario medio. Claro. Baja el salario medio. La primera vez que fui a Angola, viste que fui varias veces. Sí. Bueno, yo tenía que verlo al presidente Santos, que ya falleció, pero bueno, hubo un incidente, no pudimos llegar, y me dice, quédese que mañana lo recibe. Digo, pero no tengo avión mañana, y yo tenía unas reuniones en Sudáfrica. Me dice, lo llevamos con un avión propio, no se aflija. Porque parece que no, pero viste los países. Sí, tal cual. No, porque no había relaciones. Entonces, sí, no hay problema, lo llevamos nosotros. Quédese tranquilo, lo dejamos en Johannesburgo. Listo, ahí lo llevamos, no se aflija, está arreglado. Entonces, bueno, me dejan en un hotel, al otro día me veo con... Yo no tenía nada, hasta una camisa, me tenía que bañar, no tenía cepillo de dientes, iba y venía en el mismo avión, pero se frustró. Y cuando me llevan para el avión de la presidencia para Sudáfrica, veo un alambrado olímpico y casas, todas perfectas. Y Angola estaba destruida, porque te estoy hablando del año 2004, todavía recién había paz entre las guerrillas. Vos pensás que eran 4 movimientos guerrilleros que combatieron en Angola hasta que ganó Agostinho Neto, ¿no? Entonces, es el único de los 4 que vino a la Argentina y decía que era peronista. Ese fue el que ganó. Pero todavía estaba el UNITA y había lío y se había hecho la paz, por eso fuimos. Y entonces todavía había combate y veo kilómetros de viviendas. Impecables. Impecables y vacías. Y para eso Angola, Luanda destruida, la capital destruida. Sí. Ahora Basi es un espectáculo, pero en ese momento, estoy hablando hace 22 años atrás, 21 años. Digo, che, ¿y esto qué pasa? No, dice, esto lo hicieron los chinos. Ah, le digo, qué bien, no, qué bien, dice. Todos los materiales son de ellos, los trabajadores son de ellos y nosotros no podemos entrar. Los que defienden a China, yo adentro no me meto de China, es problema de ellos. Los que defienden afuera son casi británicos. Son iguales que los que hicieron casar a sus hijas con los oficiales británicos cuando conquistaron por pocas semanas Buenos Aires, ¿te acordás? Que los primeros salieron de acá, salieron de Quilmes para pelearlos, Sí. Salieron de por acá. Total, en esa época no era Quilmes, Loma, Lanús, todo lo no, mismo. no. Salieron de por acá. Viste que los nuestros, los ricachones, porque hay aparte idiotas útiles. No solo están los ricachones, sino que están los idiotas. Eso hicieron casar a sus hijas con los ingleses, los oficiales ingleses. Sí. Incluso algunos se radicaron acá, los escondieron y demás. Y vos unís Es lo mismo. Inglaterra Es lo y mismo. China. Y sí, por eso le devolvieron Hong Kong, son lo mismo. Claro. La diferencia es que ni siquiera te dejan el idioma. La manera de trabajar de los ingleses es igual que la de los chinos, es igual que la de los ingleses. Y vienen ahora con esta historia de la manufactura. Y si vos acá no tenés manufactura y no sos un país industrial, te sobra la desocupación. Entonces te inventaron esa estupidez de la renta básica universal. ¿De qué trabaja tu papá? No, mi papá recibe un cheque todos los meses o le depositan plata en la cuenta, no trabaja. Mira qué linda familia eso, no te ganas más el pan con el sudor de tu frente. Tienen un lío esto, pero en general no van a misa estas pibes, Pero no es que van a la misa cristiana, no, tampoco van al servicio religioso judío, tampoco van no son musulmanes, no van al islámico, no creen en la trascendencia. Y el peronismo básicamente es la trascendencia llevada a la administración de la cosa pública. Por eso es la mejor doctrina creada por la humanidad. Bueno, relacionado con esto, vos lo sabrás, Guillermo. ¿De esto querés hablar? Sí, es interesante, ¿no? Pero relacionado con esto, que vos lo sabés quizás mejor que yo, por 2 motivos nos estudia en el mundo. Una, por la recuperación económica de nuestro país después de la crisis 2001-2002, la recuperación año 2002, bueno, 2003, 2004, 2005 también. Y el otro tema por lo que nos estudia en el mundo es por el peronismo, sociológicamente. ¿Por qué? Porque fue el único movimiento que trascendió la muerte del líder. Claro. O sea,
todo movimiento murió con la muerte del líder, menos el peronismo, y que el peronismo esté viviendo esto, y algo que quizás, sé que hablas de todo sin problema, pero esto lo voy a decir desde lo personal, yo creo que lo destruyó el kirchnerismo al peronismo. Es que yo no sé qué es el Porque, kirchnerismo. ¿cómo ¿Pero es? ¿Qué es el kirchnerismo? Yo no sé qué es. A mí Kirchner me decía, nos dice kirchnerista cuando quieren bajar el precio. Kirchner nos decía que es kirchnerista. Y yo la escuché una vez a Cristina, que volví a hablar con Cristina después de 10 años, acá en el estadio de Arsenal, que ahora la está pasando mal, pero en ese momento Arsenal, ella en el 17 me parece, dijo, cuando hizo la elección de senadora, dijo, nos dice kirchnerista cuando quieren bajar el precio. Yo no sé, no hay 20 verdades kirchneristas, ni hay doctrina kirchnerista. Lo que pasa es que los progres, la identidad que tomaron es kirchnerista, pero eso es un tema de Moró, un tema de Santoro, un tema de los que no son del peronismo. Los peronistas, si vos sos peronista de Menem, vos sos peronista de Duhalde, peronista de Kirchner, es porque con quién trabajaste, pero somos todos peronistas. No sé qué es el kirchnerismo. Ahora. ¿Y la Cámpora, Guillermo? La Cámpora es una agrupación juvenil que volvió a meter el peronismo en los pibes. Yo estuve varias veces con Máximo. Tendrías que invitar acá. Tendrías que llamar y traerlo acá. Te va a llevar una sorpresa. Decirle todo esto, ¿eh? Sí, sí. Te vas a llevar una sorpresa. Pibe de los que yo conozco, imagínate que los conozco a todos. A mí la Cámpora me la vino a presentar el Cuervo Larroque y el que fue después ministro de Ambiente con Alberto Fernández, Cabandier. Moreno, le pedimos la reunión porque Kirchner me pidió que le diga que estamos haciendo una agrupación juvenil. Le vamos a poner la Cámpora. Le dije, bueno, qué sé yo, le pone la Cámpora, está bien. ¿Qué nombre? Le digo, pero vos, no importa. Pero no tiren un viejo por la ventana todos los días, que nosotros nos equivocamos con eso. No lo vamos a hacer, al final. Después un día entro a Olivos y lo veo al gallego Álvarez. ¿Llegaste a conocer vos? Sí, sí. Y me dice, me mira así, ¿no? El gallego, era grandote, estaba sentado ahí, la jefatura de gabinete de... Me dice, vos sos el esposo de Marta, que mi actual mujer. Le digo, ¿vos qué? Yo soy Álvarez. Ah, vos militaste con Marta en Guardia de Hierro, sí. Qué raro, ¿qué haces acá? No, el flaco dice, me pidió para formar unos pibes que está armando y dice que le falta doctrina. Se murió Kirchner al poco tiempo. A los 15 días se murió. Mirá, si no los hubiese formado el gallego Álvarez. Pero bueno, esas cosas pasan, ¿qué va a ser? Sí, sí. Después, viste, se van dando había unos economistas que eran bien peronistas en la Cámpora, se murieron, los pusieron a trabajar conmigo, que era Hein. Y en la primera misión internacional se murió. A los 10 días de haber asumido, era subsecretario en mi área. Del área de Beatriz, pero bueno, trabajábamos todos juntos. Sí, sí. Era bien peronista el pibe. Y bueno, después apareció esta cosa de la CLO, empezó a aparecer este chico que era secretario de Planeamiento Estratégico, secretario que era filósofo, a Carta Abierta, que empezaron a decir cosas raras. Carta Abierta, exactamente. Ahora, todas oraciones con palabras esdrújulas que nadie entiende nada. ¿Cuánto daño los de afuera le hicieron al peronismo? Bueno, los de afuera, Moró. Están los anticuerpos. Sí, claro, bueno. Y acá estamos. Y siguen los anticuerpos. Siguen los anticuerpos. Ahora, si decidimos que nosotros somos cristianos y humanistas y que pertenecemos al occidente ampliado, que se va a rearmar con las categorías judías, cristianas y islámicas. Sí. Sí, sí. Bueno, son las categorías de la trascendencia, que se termina estas categorías del racionalismo, el iluminismo europeo que nos llevó a este mundo tan desagradable. No hay ninguna duda que nosotros pertenecemos ahí. No tenemos nada que ver con el Partido Comunista Chino. Nada. No somos partido único, queremos que haya sindicatos, queremos la armonía entre el capital y el trabajo. Hacer política económica, cuando vos sos dueño de la empresa y no tenés sindicato, hermano, es muy fácil así. Tal cual. Pero ¿sabe qué pasa? Ahí el pueblo no es libre. Y nosotros somos un gobierno esclavo de un pueblo libre. Es al revés de los que piensan estos pibes. Somos un gobierno esclavo ese fue el gobierno de la década ganada,
que empezó con Duhalde y terminó en el primer gobierno de Cristina, digamos, ¿no? Ahí en el 11, 12. Sí, sí. Ahí termina la década ganada. Grandes presidentes tuvimos. Pero ahí la economía era bien peronista, ladrillo sobre ladrillo, se trabajaba, se hacían las cosas sencillas. Cometiste errores, no importa. Pero es lo que está haciendo Trump ahora. Si Trump finalmente está haciendo lo que me tocó hacer a mí, obviamente estaban los presidentes que te permitían, si no, no lo ibas a hacer, no hacía lo que... Tal cual. Dicen, bueno, ocúpese de esto, después te ocupas como vos, es como este programa. Te dicen, conduzca este programa, lo conducí. Ahora el día que te dicen no conduzcas más, no lo conducí más porque el programa no es tuyo. Es tuyo, pero no es tuyo, vos me entendés lo que Sí, perfectamente. Yo estoy a tiro de decreto, entonces hacía, mientras el presidente decía, vaya y haga. Bueno, la verdad que tuvimos una década extraordinaria haciendo lo que ahora hace Trump, lo que hace Putin. Y mucho eso se lo debemos al Papa también, que fue una fuera de serie. Este Papa es bueno también, viste que ahora está en Turquía. Sí, fue tu primer viaje. Y después va al Líbano. Sí. Y después podés terminar en Gaza. Mirá si el Papa llega a Gaza. Histórico. Mirá si en un momento va a Jerusalén y dice Tierra Santa, y Trump dice Tierra Santa, Putin dice Tierra Santa. Le tenés que decir a Milei, mirá que es Tierra Santa, él. Tal cual. Es otra historia esto. Tal cual. Es un error que comete Milei porque no entiende esto. Ahí el que entendía la historia es Netanyahu. Hablaron mal de... Los que no entienden lo que pasa en Israel son los progres. Israel perdió la representación monopólica de Occidente en Medio Oriente. Una cosa es que vos seas el único representante de Adidas. Vas a ganar plata, ¿no? Seguro. Y otra cosa es que tengas 3, 4 que ahora compiten con vos. ¿Dónde fue el primer viaje de Trump? ¿Vos no te acordás? No. De este segundo mandato. ¿Sabe dónde fue? No. Arabia Saudita. Arabia Saudita. Sí. Y ahora lo recibió en el Salón Oval. Y recibió un ex Al Qaeda, que es el que ahora está en Siria. Claro. ¿Está bien? Que aparte está auspiciado por los turcos. Y del otro lado está Irán, Persia, que viene de la mano de Putin. ¿Sabe qué resolvieron en Alaska cuando se juntaron con Trump? ¿Cómo sigue el mundo? Y no resolvieron que sigue con los chinos, No resolvieron. Nunca hubo una guerra... Eso es un título. Nunca... No resolvieron que sea con... Es un título. pero querido, nunca hubo una guerra Estados Unidos-Rusia. La única que hubo fue fría. No fue de verdad. No. En cambio, China-Rusia hubo siempre. Hasta la época de Mao. Muchachos, acá el problema es China. ¿Y sabe qué dijo Putin cuando viajaba para Alaska? Los norteamericanos no tienen muy claro todo lo que hicimos para que ellos fueran independientes. Los fierros de Estados Unidos, ¿quién se los dio para pelearse con los ingleses? ¿Vos pensás de dónde sacaron los fierros los norteamericanos? De Nueva York, cuando le tiraron el té al agua y rompieron con los ingleses. Eran el ejército más poderoso del mundo. ¿De dónde sacaron los fierros para pelear a los ingleses? ¿Nunca lo pensaste? No. ¿De dónde? Uno, los franceses. Porque los franceses navegaban el Mississippi. ¿Está bien? Los franceses son unos expertos en la navegación de los ríos. Los ingleses en la navegación de los océanos y los mares. Los otros, los rusos, porque le entraban por Alaska. Claro, entraban, sí, claro. Entraban del otro lado. Claro, del otro lado, sí. Francia y Rusia. ¿Y por qué los rusos quisieron que Estados Unidos fuera independiente? Porque no querían que Inglaterra tuviera acceso a los dos mares. Y no tiene acceso a los dos mares, porque el Pacífico es Alaska y Estados Unidos, y después ya viene México. En cambio, si no, tenían acceso por el Atlántico, por el norte de América, al Atlántico y al Pacífico. No querían eso. Los rusos. Los rusos. Muy bien. Ahora, ¿qué no quieren los rusos? Y no quieren los norteamericanos. Ahora vas a competir con el título anterior. Que los ingleses lleguen al Ártico. ¿Y sabes por qué están en el Ártico los ingleses? Por Canadá. Porque el representante del Estado canadiense es Carlos III, rey de Inglaterra. En realidad, el pueblo canadiense elige el primer ministro,
El representante del Estado canadiense, australiano y neozelandés, Carlos III. Vos vas a Canadá y agarrás una moneda o un papel moneda y está la efigie de Carlos III. El ejército canadiense es el Real Ejército y la Marina es la Real Marina. ¿De quién? Del rey. Del rey. Y los grados del ejército canadiense se respetan en el ejército inglés en caso de combate. El general canadiense es general inglés. Por eso cada vez que Inglaterra entra en combate, entra Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Y Australia. ¿Viste? ¿Y vos querés con los ingleses recuperar Malvinas? Malvinas la vas a recuperar con América para los americanos, no para los norteamericanos. Como enseñó Perón. Sí, americano. Como enseñó Perón. Guillermo, es muy interesante escucharte y si te sentiste cómodo, sí, claro. Digo, te comprometo. Vamos. Para otro encuentro, que andes por la zona, por la región. No, bueno, pero vengo, andás por todo el país. Si venir, aparte, tenemos una diputada cerca ahora. Ahora tenemos una diputada cerca, que es Marita Velázquez. Bueno. Ahora tenemos una diputada cerca que va a asumir estos días para Lomas, para ustedes, para toda la tercera, es muy importante. Bueno, te comprometo. Muy importante, aparte es una compañera de fuste del peronismo clásico, del peronismo doctrinario, del peronismo que hablamos estas cosas y que los vecinos se sienten contentos, que se sienten representados. Cuando vos le explicás esto a los vecinos, que estás hablando de la gran geopolítica, ¿sabés cómo entienden todo? Pero ¿sabés quién entiende más? El que hoy se quedó sin trabajo, culpa de la manufactura china. Culpa del que dice, no, somos complementarios, le mandamos soja y maíz y ellos nos mandan la manufactura. Mirá qué gauchito. Mirá cuando te manden los autos y tengas que cerrar las fábricas en Córdoba. Y todas las autopartes, porque los autos vienen armados. Qué taramadas que son estos que dicen. Y lo que no se da cuenta, que ya lo dijo Juan B. Justo, que estaba equivocado hace 100 y pico de años atrás. Bueno, este debate está saldado. La Argentina, conducida por el peronismo, es cristiana y humanista. Y está insertada en un occidente ampliado, donde las categorías son las categorías permanentes de la creación. Porque así somos. Seguro. Y por eso se estudia en el mundo. Por eso el filósofo de Putin, ¿sabe qué dijo el filósofo de Putin, que es Dugin? El peronismo es eterno. Sí, claro. Sí, ¿viste? Sí. Es el movimiento ruso, que estudian en el mundo. Un ruso. Sí, sí. El peronismo es eterno. Por lo que dijiste vos, te felicito. Gracias, amigo. No, gracias a vos. Quedo comprometido a volver. Quiero una línea que mencionaste a Marita Velázquez. La conocemos a Marita Velázquez y sabemos de su compromiso. Sabemos de su compromiso. Yo la conozco hace muchos años y para nosotros va a ser un orgullo tenerla como diputado. Estamos muy emocionados y todos los compañeros de Principio y Valor a lo largo y lo ancho del país están emocionados porque se van a sentir representados. Y el pueblo peronista también. No me cabe Después la parte partidaria, PJ, Partido Principio y Valor, el de Pichetto, aquel, no importa. Todo eso en una confederación justicialista. Pero tenemos que organizar el movimiento peronista volviendo a la doctrina. Gracias, Guillermo. No, gracias a vos. Te comprometo para una segunda charla. ¿Cómo no? Pausa. Disfruta tus vacaciones o escapate un fin de semana y sentite como en tu casa, pero disfrutando un servicio hotelero 5 estrellas. Mediterráneo. Cabañas para 2, 4 y 6 personas con estacionamiento individual, en un complejo que te ofrece exclusividad, elegancia y privacidad, a solo 120 kilómetros de Capital Federal, en Chascomús. Mediterráneo. Cabañas y spa. La trata de personas existe. Denunciala al número 145. Línea gratuita y anónima. Ministerio de Seguridad Nacional. Todos los viernes a las 21 horas, sintoniza Canal Telecreativa, Fuera de Alcance. El programa conducido por Jorge Chío, abordando con profundidad los temas más relevantes de la política, la economía y la actualidad nacional. Con la participación especial de Gabriel Mercury en su columna política. Con invitados especiales, periodismo comprometido, análisis responsable. Todos los viernes a las 21 horas, Fuera de Alcance, por Canal Telecreativa. Todo lo que pasa en los clubes de la región lo encontrás aquí,
en Purretes, el programa de fútbol infantil, donde los únicos protagonistas son los pibes. No te olvides, todos los viernes y por la pantalla de Telecreativa, Purretes. Estás viendo Canal Telecreativa. Hola, mi nombre es Graciela Davidenko y los invito a compartir Sabores, su guía gourmet, una propuesta práctica para conocer distintas alternativas gastronómicas, maridajes y mucho más. Por aquí, Canal 5, Telecreativa. Los esperamos en Sabores, su guía gourmet. Hotel Impaz, a tu medida. Cabaña, promoción, romana, 4 estrellas, Tower Loft, 5 estrellas. Hotel Impaz. Pasco y Camino General Belgrano, Quilmes. www.hotelimpaz.com.ar. Seguinos en nuestras redes. Telecreativa te mantiene siempre informado. Bien, y hasta acá llegamos. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos dentro de 7 días. Chau. Hasta la semana próxima. Fuera de alcance está la verdad, buscando pistas en la oscuridad. No hay barreras que